Querido Paul Bernard Barnett, Paul Bernard Barnett, gracias por haber colaborado en mi colecta sagrada para realizar nuestro film Poesía sin fin. Tienes 34 años, me haces una pregunta que no sé si voy a poder respondértela porque me siento completamente extranjero a tu problema, si es que es problema. Me preguntas cómo puedo ser más útil como profesor de lenguas extranjeras para mis alumnos. Eres un profesor de lenguas extranjeras. Pues se ve que tu nombre es francés, ¿no es cierto? Entonces te preocupas de aprender lenguas del extranjero, es decir, tuviste una preocupación hacia el mundo en la base para convertirte en profesor de lenguas extranjeras. Y luego tienes dudas sobre ti mismo porque quieres ser lo más útil posible. Entonces quiere decir que sientes que todavía hay en ti lugar para más, para dar más. Y tienes alumnos, ¿ves tú? Pues si quieres ser útil para ellos, pues quieres mucho a la juventud. Eres bien joven para mí, que yo soy un viejo, tienes 34 años. Para mí estás comenzando, yo creo que no se llega a una gran profundidad en la vida hasta como los 60 y 70 años. Ahí es donde el cerebro se abre como la flor mágica que es. Bueno, voy a ver qué te dice el tarot, con toda humildad, porque no me siento capaz hoy de responderte. Vamos a ver qué es esto. Voy a repetir la pregunta para que la gente que está viendo esta consultación tenga en la mente tu pregunta. ¿Cómo puedo ser más útil como profesor de lenguas extranjeras para mis alumnos? Entonces pediste la carta número 3, la emperatriz. Pediste la carta número 9, el ermitaño. Y pediste la carta número 16, que en español la llaman la torre. Sí, hay una torre, pero el real título es la casa Dios. La casa Dios, no la casa de Dios, la casa Dios. Bueno, entonces, cuando uno estudia los números, se encuentra con el 1, que es una unidad, tiene todo, que va a se dividir en 2, esa es la papisa, es decir, se va a crear una experiencia. Y luego hay el 3, que es como el florecimiento, el estallido, es la primera acción, es la acción pura, primera, que se hace por una acumulación de experiencia no vivida todavía. Y ahí está esta abertura. Yo pienso que esos son tus alumnos, ¿ves tú? Tus alumnos de lenguas extranjeras. Pues le estás abriendo la mente a tus alumnos. Muy buena tarea, porque hablar un solo idioma es limitado. Realmente comenzamos a entrar en el mundo cuando hablamos 2 o 3 idiomas, porque cada idioma tiene una visión del mundo que es diferente de los otros idiomas. Hablemos, por ejemplo, del yo, es decir, yo tengo dolor. En el inglés, soy dolor. Los japoneses, tenemos dolor. El yo es colectivo. O sea que los lenguajes nos ayudan a abrir la mente. Y tú estás enseñando aquí, con tu lámpara, estás enseñando a tus alumnos eso. Quieres enseñar esto, ¿ves tú? Pero te ves ante un problema, porque en la casa Dios
el maestro, que es el paso siguiente de la emperatriz, el maestro, tú vas para el sabio, pero el maestro, que es el emperador, está como siendo en esta corona 1, 2, 3, 4, que es el número del emperador, como desplazado, y los alumnos están buscando su libertad, se liberan, ¿ves tú? Digamos que ya no lo quieren oír, tienen otras finalidades los alumnos. Entonces, tu problema no sería más bien interesar a los alumnos en el dominio de las lenguas, interesarlos en eso. Y por otro lado, la compañía, porque los alumnos te acompañan. El ermitaño es un ser solitario, ¿ves? Por eso es un ermitaño. Va solo con su lámpara, está como solo, y desde su vejez, digamos, él enseña, él muestra la lámpara, él está enseñando, ¿no? ¿Y quién te enseñó a ti, mi querido amigo? Yo me hago esa pregunta, ¿no? ¿Quién te enseñó a ti? ¿Quién te empujó a ser profesor de lenguas? ¿Y por qué sientes que no logras captar la total atención de tus alumnos? No sé qué te dir. Debajo de cada carta del tarot hay otra, porque son 2 series de 10, como los dedos de las manos y los dedos de los pies. 2 series de 10, como los dedos de las manos y los dedos de los pies. Es un verso. Y entonces el 3 corresponde al 13. ¿Ves? El 9 al 19. Entonces, el 13 no es una carta que signifique la muerte, ¿ves? Ni tiene nombre del número 13. Es la transformación. Yo creo que tú sientes, como estás tan encerrado en ti mismo, que los alumnos han como cambiado, es decir, cambiado lo que tú eras cuando tú eras de la edad de ellos. Esto ya te están rompiendo ciertos conceptos como el maestro, la maestra, están escarbando en otras cosas. Es un periodo de cambio de la juventud, ¿ves tú? Que más o menos tú tienes que buscar la manera de cómo enseñarles más a estas personas. Te estás batiendo contra las máquinas, contra internet, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y aquí, debajo del ermitaño, que es la soledad, tienes la compañía. ¿Ves tú? El sol que das, lo das por la fraternidad, por tus hermanos, por una compañía. ¿Ves? Entonces, es allí donde tú podrías progresar en una forma de entrar en el mundo de ellos, es decir, que es el mundo del juego. El mundo actual va hacia un gran juego, que está en la naturaleza del ser humano jugar. Ve el éxito del fútbol, ve el éxito de los juegos aquí automáticos, estos jueguitos. De más en más el ser humano juega. Bueno, entonces, aquí, ¿qué están buscando los alumnos? El 16 es el enamorado. ¿Ves? Se interesan en la amistad, en el amor, ¿no? Entonces, yo creo que habría que experimentar tú, habría que en lengua extranjera hacer un estudio de los juegos,
enseñar jugando, yo creo que es lo que te serviría, es lo que yo te puedo responder. Enseña jugando. Yo creo que la transmisión de la enseñanza es un juego donde se le muestra al alumno una finalidad misteriosa y se le impulsa a que juegue para que descubra por qué está jugando. Lee un libro muy bonito que se llama Homo Ludens, de un autor que se llama Huizinga. Homo Ludens, el hombre como ser que juega. Es todo lo que te puedo decir, no veo más. Veo en ti una búsqueda de la amistad que no tienes, veo en ti salirte de la soledad, veo en ti una búsqueda de perfección para ser amado, veo en ti una buena intención, veo en ti una melancolía del pasado, una inadaptación quizás a la tradición familiar. Bueno, eso es todo. No te puedo decir más, discúlpame. Muchas gracias por confiar en mí y cuando hagas otra pregunta que esté de acuerdo con mi capacidad, con mucho gusto te la responderé. Gracias.